Amado Padre, yo vengo ante ti esta mañana con la certeza de que tú me escuchas, Señor, de que esperas celosamente que yo te busque, oh Dios. Tú me anhelas, pues así como yo deseo en mi corazón estar contigo, Dios. Tú me anhelas celosamente, dice tu palabra. Y esta mañana, Dios, nos reunimos para estar contigo, para oír tu voz, para obedecer tus mandamientos, para ser instruidos por ti a través de tu palabra, Señor. Gracias por el alimento que a día tú nos das. Gracias por la alegría, Señor, de poder tomarlo con satisfacción, con alegría, con expectativa. Porque aún en el Padre Nuestro tú nos dices que pidamos el pan de cada día. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y hoy es un nuevo día para disfrutar de ti. Tú eres ese pan de vida, Señor. Tú eres el pan que descendió del cielo. Por eso sáciame, Señor. Sacia mi hambre. Quita de mí todas aquellas cosas que no me satisfacen, Señor. Porque mi única satisfacción, mi plenitud, debe ser en ti, debe ser contigo. Deben de ser estos tiempos que los anhele, que los desee, Señor. Yo te pido hoy, Espíritu Santo, que hables al corazón, que renueves la mente, que despiertes sed y hambre de tu palabra, para que así juntos podamos comer de ese pan, Señor, y beber de esa agua que tú nos ofreces gratuitamente, que sacia la sed, porque tú dices que tú mismo te ofreciste como el agua de la vida, y el que bebe tu agua no tendrá sed jamás. Y el que come el pan que eres tú, Señor, no tendrá hambre jamás. Por eso, Señor, sácianos en esta mañana y permítenos entender, oh Dios, los propósitos tuyos aquí en esta tierra. Libéranos, oh Dios, de toda carga. Libéranos de todo aquello que no nos deje avanzar, de todo peso, Señor, que traigamos este día que ha comenzado y que podamos disfrutar de la libertad con que fuimos llamados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Espíritu Santo, gracias por este momento y gracias por todos los que ya se conectaron contigo en el Espíritu y con nosotros aquí a través de estas benditas plataformas, Señor, que tú nos permites día a día conectarnos donde no hay fronteras que detengan, Señor, oír tu voz. Bendice todos aquellos, Papito Santo, que ya decidieron oírte a ti. Bendice, Señor, en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia y en todos los lugares, Papito Santo, cada hogar y cada familia, esta mañana y este día. En Cristo Jesús, amén. Bueno, buenos días, saludándoles nuevamente desde nuestro devocional, mi cita con Jesús. Cita de amor con aquel que dio todo por mí, dio su vida entera y tengo por eso, a través de Jesucristo, acceso a la presencia del Padre. Estamos estudiando el Salmo 119, el salmo más largo que tiene la Biblia, y lo hemos llamado una vida con propósito y felicidad. Y estamos en el versículo 104. Estamos estudiando algunos pecados que ya nosotros tenemos que desechar de nuestro corazón, de nuestra vida, porque interrumpen la comunión con el Señor, porque a Él no le agradan y porque es necesario crecer sanos y libres para poder vivir esa vida con propósito y con felicidad. Entonces estamos en el versículo 104, donde David meditaba en los mandamientos del Señor, los cuales a través de esos mandamientos lo habían hecho una persona sabia, una persona inteligente, para desechar todo camino de maldad en su vida, para desechar caminos de falsedad, de mentira. Y entre esos pecados que deben de ser despreciados en nuestra vida está la incredulidad. La incredulidad en Romanos 14:23 dice, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Yo leí este versículo y me encantó porque a veces nosotros pensamos, aquel que duda, mire, el que está hoy en esto creo, mañana no creo, ¿sí? Y la incredulidad es un pecado delante de Dios. El Señor sí que reprendió a los discípulos y a las personas en aquellos tiempos que Él estuvo en la tierra por la incredulidad y exaltó la fe, se maravilló de la fe.
¿cierto? En mujeres de fe que vencieron obstáculos y creyeron hasta el final. Se maravilló de eso. Pero la incredulidad, él se enojó aún con sus discípulos. Hombres de poca fe, porque dudaste. ¿Sí? El que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena. Porque hoy dice, bueno, yo creo en esto, ¿será que esto es verdad? ¿Será que esto no es así? Porque no lo hace por convicción, sino porque ha oído, esto es malo, esto no se debe comer, esto no sé qué. Cuando se prohíben alimentos, ciertos alimentos, porque Dios dice que en el Antiguo Testamento, no sé qué, pero nos hemos olvidado que dice en el Nuevo y así. Entonces dice, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Bueno, la incredulidad es mucho más que la ausencia de fe. La incredulidad es la falta de credibilidad a la verdad de Dios. Recordemos que Él aseveró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la incredulidad es una consecuencia del pecado. ¿Ve? Al que no cree, pues por ahí derecho vienen todas las cosas que hace por no creer. Entonces la incredulidad es el cemento que endurece un corazón para no creer en algo o en alguien. Esa es la incredulidad. Ese cemento que se coloca y esa pared, esos oídos sordos a todas las voces, a la voz del Espíritu Santo. Vamos a ver qué consecuencias trae la incredulidad. Yo le dediqué un tiempo a esta parte de la incredulidad porque es necesario que la desarraiguemos de nuestra vida. En nosotros no puede haber nada de incredulidad respecto de Dios y su palabra. En Números 14:11 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Mire ese lamento del Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Qué consecuencias trae la incredulidad? El menosprecio hacia Dios. La entristecer el corazón de Dios. Porque a pesar, dice, de todas las maravillas que he hecho entre ellos, todavía dudan. Y en la carta de Hebreos, la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, siempre que se predica el Evangelio, va a anunciar el camino de la salvación y hay muchas promesas gloriosas para todo aquel que recibe esta palabra con alegría, con gozo. Y a cambio, ¿cierto?, de todo esto, el hombre solo se pierde si solo decide no creer. ¿Ve? Y se salva tan solo si cree. Por eso todo es cuestiones de fe, de creer. Pero cuán difícil es a veces creer. Cuán difícil. Y hoy sí que está, para los hombres creer en Dios está bien difícil, ¿sí? Y por eso lo que más le desagrada a Dios en una persona es la incredulidad. Y lo vemos ahí en este versículo que acabamos de leer. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no ser personas incrédulas porque trae unas consecuencias terribles a nuestra vida, ¿sí? Y esto lo podemos ver en la historia de los israelitas en el tiempo de Moisés. Ellos lucharon y batallaron con la incredulidad todo el tiempo, porque viendo las maravillas del Señor no creían. Y así hay mucha gente hoy en día, están viendo. Hay personas que me dicen, yo oré, yo lo vi, pero vuelven otra vez a dudar. Entonces la incredulidad conduce al poco valor, a tener en poco valor las promesas de Dios y amar más a este mundo y lo que le dice. Muchas personas creen más lo que le dice las palabras de un hombre que lo que dice la Biblia. Van y buscan consejos en personas que supuestamente tienen no sé qué para dar consejos, que lo que dice la Biblia, que lo que le dice su pastor, que lo que le dice una persona llena del Espíritu Santo. En Números 11:4 dice,
Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. Las personas cuando bajan la mirada de Dios y escuchan personas que no tienen al Señor ni han vivido un proceso de crecimiento espiritual, se contaminan. Mire que allí dice que había gentuza, dice esta traducción viviente. Gentuza extranjera que viajaba con los israelitas, que se pegaron a ellos. Y entonces comenzaron a desear, ¿cierto? Dice, fuertes antojos por las cosas del Egipto, del pasado. Ay, si yo tuviera esto, ay, si comiera esto, yo cuando tenía esto, en mi vida pasada yo era esto, yo hacía esto y lo otro. Y entonces eso va contaminando y comienza la queja. Por eso usted, ¿qué voces escucha? ¿Sí? Las quejas traen desaliento. La queja es una falta, es incredulidad. Y entonces dicen, oh, si tuviéramos, ¿cierto? Esto, lo otro. Si nos hubiéramos hecho esto antes. Entonces conduce la incredulidad a valorar en poco, a tener en poco las promesas de Dios. A los israelitas les costaba creer que Dios tenía para darles una gran herencia, una tierra prometida donde fluía la leche y la miel. A pesar de que habían visto las grandes maravillas, los portentos realizados por él, aún en el mismo Egipto, cuando lo sacó, ¿cierto?, de esa esclavitud, para que dejara, tomó a la faraón para que los dejara libres, hizo cantidad de milagros, maravillas. Y no tan solo eso, sino que también les dio la provisión de manera milagrosa, como fue el maná que caía del cielo, codornices cuando pidieron carne, agua en un desierto cuando tuvieron sed. Era la nube que los acompañaba en los tiempos del frío y del calor, porque un desierto es algo donde no hay nada, absolutamente nada. Era solamente la presencia de él. Pero esa incredulidad no los dejó ver lo que ellos allí disfrutaban y comenzaron a anhelar las cosas de Egipto. El pescado, pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos, porque estaban pasando ese lugar. Y Dios, ¿qué quería? Que ellos quitaran los ojos de ese mundo donde habían estado, de esa esclavitud, para ponerlos en el Dios verdadero, el Dios proveedor, el Dios que da lo que uno necesita, no lo que uno quiere. Ellos querían y anhelaban cosas que ya los había mantenido esclavos durante muchísimos años. Y esto puede pasar con algunos de nosotros, o con todos los que hemos salido, ¿cierto?, de nuestra esclavitud espiritual, esclavitud del pecado, de las malas actitudes, de la vieja vida. Y de pronto queremos regresar a ese Egipto porque anhelamos. Ay, cuando bailaba, ay, cuando salía de esta manera, ay, cuando... Y anhelamos cosas que ya tienen que ser dejadas a un lado para llegar a la tierra prometida y seguir ese camino que Dios quiere que sigamos. Ellos que veían, ¿cierto? Ellos veían que Egipto era mucho mejor que las cosas que Dios les estaba ofreciendo, aún pasando por ese desierto. La misma presencia de Dios cuidándolos, la misma presencia de Dios con ellos, nunca los dejó. Pero ellos estaban anhelando donde aún no estaba la presencia de Dios en la esclavitud, porque el Señor dice que fue y descendió, dice, a buscar, a llamar a Moisés para que fuera el que les acompañara en ese viaje. Siempre Dios pondrá pastores, personas a nuestro lado, que nos ayuden a salir de ese desierto para ir a la tierra prometida. Pero tenemos que oír solo a Dios, porque Él nos ofrece de verdad la leche, la tierra prometida y la tierra que fluye leche y miel. Pero ¿qué pasó con ellos? Ese sentimiento estaba aferrado a sus corazones. Y ese sentimiento de amor hacia Dios estaba totalmente desequilibrado, errado.
Porque resulta que allá en Egipto ellos no comían esto. Ellos no podían comer de balde, ellos vivían esclavos y vivían bajo un duro yugo. O sea, eso lo anhelaron en su corazón, pero no lo tuvieron. Entonces, como ellos pensaron que en el desierto iban a tener todo eso que ellos anhelaron, empezaron a maldecir, a vociferar. Y Dios los estaba llevando, cuando nosotros pasamos procesos de desiertos, es para el limpiarnos, purificarnos, ponernos fuertes, y ahí sí nos va a dar lo que necesitemos. Pero primero nuestro primer deseo tiene que ser con Él. En el desierto que usted esté pasando en su vida, tiene que ser alimentada o alimentado por Él. No tiene que anhelar otras cosas, porque entonces el Señor dice, no vamos a sentir la saciedad que Él quiere que nosotros sintamos. Hay muchas personas incrédulas porque no creen en las promesas de Dios o creen lo que el mundo les ofrece y que es mucho mejor esos placeres temporales, ¿sí? Esa vanagloria de la vida, del mundo, lo que el mundo ofrece, que lo que Dios está ofreciendo. No creen. Entonces la incredulidad guía a las personas a la cobardía, a ser cobardes. En Números 13, 32 y 33 dice, entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Tremendo, ¿cierto? Porque dieron un mal informe de la tierra que Dios les había entregado, que ya les había dicho. Si van a pasar este desierto, yo los voy a llevar. A través de Moisés voy a dar instrucciones precisas y van a entrar a esa tierra que fluye leche y miel. Pero ustedes tienen que esforzarse para sacar de esa tierra todos los gigantes que hay, todos los enemigos. Yo estaré con ustedes. Y eso es lo que pasa en nuestra vida cristiana. Vamos caminando y entramos a desiertos porque el Señor muchas veces los permite o el enemigo los coloca o según el proceso de nuestra vida. Y nos vamos quedando atrás porque vamos desilusionándonos, desalentando y nos vemos sin, ¿cómo se veían ellos? Dice, nos sentíamos como saltamontes, como langostas, dice en otra parte. Y así nos miraban ellos, tal como usted se siente, así lo miran los demás. Si usted se siente pequeñito para triunfar, para salir adelante, para conquistar, así lo miran los demás. Entonces siempre se va a rodear de personas igual. Por eso esos 12 espías, solo 2 pudieron entrar a la tierra prometida. 10 hicieron este informe malo sobre la tierra. Cuando usted maldice su trabajo, cuando usted no ve sino dificultades, porque maldecir es decir mal de las bendiciones de Dios. Cuando usted no ve oportunidades en medio de todo lo que usted está viviendo, sino siempre la queja, la desilusión, la incredulidad de que de ahí no va a salir, pues así le va a pasar. Entonces, cuando Moisés envió a esos 2 espías para observar la tierra prometida, 10 de estos corroboraron que efectivamente era una tierra que fluía leche y miel, pero que estaba habitada por ¿quiénes? Por gigantes, por pueblos más fuertes que ellos, ¿sí? Y a su parecer, entonces ellos iban a ser derrotados. Se pusieron a mirar todo lo malo y se olvidaron de las promesas de Dios, se volvieron cobardes. Una persona que solo oye su voz, oye la voz mire, eran 10 que empezaron a dudar. Esas personas no van a poder conquistar ni su propia vida, ni su familia, ni a nadie. Y esto que hizo provocó un pánico en toda la congregación de ellos. Y esto llevó a una queja constante contra Dios y el mismo siervo de Dios. En Números 14, del 1 al 3, vemos que el pueblo se rebela. Y dice, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche.
Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban, porque el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla. A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Piense qué enseñanza nos da hoy el Señor con la incredulidad. Por eso el Señor no le agrada, es un pecado. Cuando usted oye las promesas de Dios, pero usted hace como usted cree y no espera en esas promesas y no las cree en su corazón para declararlas con su boca, usted allí está mal, apartado. Quiere regresar, ¿cierto? Y hace que otros también, usted murmura y hace que otros también se desalienten. Nosotros como esposas también podemos hacer desalentar al esposo cuando empezamos a quejarnos. Nos quejamos de los hijos, nos quejamos de los vecinos, nos quejamos del lugar donde vivimos, nos quejamos de la ciudad, nos quejamos de todo. Entonces hay que mirar, ¿cierto? Eso es incredulidad. Entonces el miedo que ellos sintieron los llevó al error de la queja. Y ese miedo se fundamentó en su incredulidad. No creyeron las promesas, los hizo cobardes y dieron un mal informe. Es verdad, la leche fluye, leche y miel, pero, ¿cierto? Pero vimos esto. Entonces, lo que vieron los ojos, esos gigantes grandotes, los gigantes pueden ser los obstáculos que usted tiene para las bendiciones que Dios ya le tiene preparadas. Usted tiene que vencer obstáculos. Esto es una carrera, la vida es una carrera. La vida cristiana es una, por eso Pablo decía, prosigo hasta la meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ya no puedo mirar mi pasado. Egipto es mi pasado. Prosigo a la meta del supremo llamamiento para obtener la corona, todo lo que Dios tiene preparado, ¿cierto? Soy ese atleta que corro esa carrera con gozo. Eso es la vida cristiana. No podemos quedarnos mirando, ¿cierto? Lo que éramos antes, lo que teníamos, cómo comíamos y no disfrutar de lo que Dios nos da y sobre todo su presencia, que es lo más importante. Entonces ellos no creyeron que Dios podía darles la victoria en medio de esos gigantes, de esos obstáculos, sobre esas naciones que ellos habían visto en la tierra. Es lo mismo que usted puede decir, no, pero esto es más grande y llora y se siente mal, porque dice Dios no va a poder, esto es más grande, este problema es más grande que Dios. Y es así como vemos los gigantes, cuando los problemas son más grandes que Dios. Hoy en día hay muchas personas que han afirmado convertirse a Cristo, ¿sí? ¿Por el miedo a qué? Por el miedo a que, pero no lo confiesan por miedo al que dirán, ¿sí? Y otras personas no quieren convertirse porque dicen que no le quieren fallar, porque dicen que hay muchas pruebas, que hay muchas tentaciones y a lo mejor no van a poder vencerlas. Y como esos gigantes que ellos que vieron allí, se atemorizan y deciden mejor no convertirse a Cristo. Y los estamos invitando y les decimos, pero ellos no creen que puedan salir de sus problemas. Y ven ese problema como o lo que ellos llaman pecado, que separa a Dios y han oído. Entonces dicen, esto es muy grande. Y se llenan de temor y dicen, no, mejor me quedo como estoy. Y eso se llama cobardía, ¿sí? Eso es lo que fundamenta la incredulidad. El poder levantarnos todas las mañanas, aún para vencer obstáculos de sueño. Todo eso es una persona fuerte, valiente, que sabe que le espera una tierra prometida que fluye leche y miel. Entonces, no creer en el corazón, como dice la palabra, y no creer que Dios puede darnos la victoria en los momentos de enfrentar cualquier prueba, se convierte en un pecado, en una piedra que no deja avanzar. Porque ¿quién se lo está diciendo? Dios mismo. Dios le está diciendo, yo iré contigo donde quiera que vayas. No tengas miedo,
¿sí? Yo soy tu sanador, yo soy el Dios. Siempre está dando promesas, yo soy el que soy, yo soy tu pastor, yo soy tu libertador, yo soy el todopoderoso. Siempre se está mostrando Dios como Él es. Entonces, cuando una persona tiene incredulidad en su corazón, esto le conduce también a la rebeldía en contra de Dios, de su palabra, de sus siervos, de la misma iglesia. En Números 16 del 1 al 3 vemos una rebelión de Coré, Datán y Abirán. 3 tribus tremendas. Coré, que era hijo de Izar, nieto de Coat y bisnieto de Leví, y los rubenitas, Datán y Abirán, hijo de Elía y hijo de Peled, se atrevieron a sublevarse contra Moisés, óigalo bien, con el apoyo de 250 israelitas. Formaron un grupo, ¿cierto?, de apoyo, 250 para irse contra Moisés, el siervo escogido de Dios. Y dice, todos ellos eran personas de renombre, eran líderes que la comunidad misma había escogido. Se reunieron para oponerse a Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Tremendo, ¿cierto? Se rebelaron contra estos dos siervos del Señor, porque ellos querían también estar en posición, y ellos eran líderes de renombre, dice la Biblia. Eran escogidos también, pero quisieron superar quizá a Moisés y Aarón, porque Dios hablaba directamente con ellos. Tuvieron celos, envidias, regresaron al Egipto de sus cosas pasadas. Cuando usted regresa a su Egipto, pueden salirle de usted la ira, la envidia, los celos, la amargura. Y bueno, esto que se está creyendo, estos que se están creyendo, que Dios no nos puede hablar a nosotros también. Nos vienen a dar órdenes, haga por aquí, vaya por aquí. Y les dice, ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Qué peligro cuando nosotros nos queremos igualar a lo que Dios ha escogido. Ahí está el orgullo, la prepotencia. Porque esta persona tiene que saber más que yo, si yo también oro, yo también me levanto, yo también puedo ser líder. Y es que ellos lo eran, sino que querían igualarse en la posición que Dios les tenía, porque oían directamente a Dios. Entonces, cuando no creemos en esas promesas, ¿sí?, como le pasó al pueblo de Israel, que se rebelaron en contra de la autoridad de Moisés, entonces vemos que ellos piensan que podían liderar al pueblo y conducirlos de regreso a Egipto, que ellos también lo podían hacer, que por qué tenía que ser Aarón y Moisés. Y esto condujo a su perdición, porque Dios es el que elige, Dios es el que dice usted, usted y usted. En Efesios 4:11 él dice que en Filipenses 4:11, no, Efesios 4:11 dice, y él a unos los hizo profetas, a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A uno, Efesios 4:11, los hizo así, los llamó para regalo de la iglesia, del mundo, donde él los mande. Y Moisés fue elegido, ya sabemos cómo lo llamó el Señor. Luego le dio a Aarón, su hermano. El Señor es el que llama, el Señor es el que instruye. Entonces nosotros no podemos querer ocupar otras posiciones mientras Dios no nos haya llamado, porque vamos a tener problemas. Si esta persona predica, ¿yo por qué también no lo puedo hacer? Y usted se siente que es escogido, Dios le llamó a eso. Cuando es así, Dios siempre estará con usted. Y vemos ahí, en Números 16, 28 al 33, que Moisés siguió diciendo, dice, ahora van a saber si el Señor me ha enviado a hacer todas estas cosas, o si estoy actuando por mi cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural, como es el destino de todos los hombres, eso querrá decir que el Señor no me ha enviado.
Pero si el Señor crea algo nuevo y hace que la tierra se abra y se las trague con todas sus pertenencias, de tal forma que desciendan vivos al sepulcro, entonces sabrán que estos hombres menospreciaron al Señor. Tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos. Se abrió y se los tragó a ellos y a sus familias junto con la gente y las posesiones de Coré. Bajaron vivos al sepulcro junto con todo lo que tenían, y la tierra se cerró sobre ellos. De este modo fueron eliminados de la comunidad. Qué tremendo eso, ¿cierto? Una palabra de un profeta, de una persona escogida por Dios, elegida por Dios con tanta seguridad como la dijo Moisés, es bien decisivo. Porque el Señor siempre va a oír a aquel que es escogido, aquel que está cerquita de él, aquel que sigue instrucciones. David fue el hombre más manso que hubo en la tierra porque dependió de Dios. Todo se lo preguntaba y él todo lo hacía como Dios quería. Luego es importante que nosotros tengamos mucho cuidado con la incredulidad, con las cosas que vienen lo que viene a nuestro pensamiento y creernos superiores a los demás y que nosotros también podemos, cuando Dios va llamando, va eligiendo y con toda humildad nosotros podemos, temor y temblor, Señor, aquí estoy. Ellos todo esto hizo formar un caos. Usted se imagínese eso en su mente, todo lo que causó esta rebelión, ¿cierto? Una rebeldía total contra la autoridad. Ellos querían ocupar ese cargo, ese puesto que Moisés y Aarón tenían y se olvidaron que eso llevó un proceso. Eso llevó un proceso. Y ahí le pone la prueba a Moisés. Vamos a ver qué pasa. Y la tierra se abrió. Bueno, Señor nos libre de querer ser más o superiores o hacer cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios. Vamos a orar. Vamos a dejarlo ahí en la incredulidad y seguimos mañana si Dios quiere. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, por tus enseñanzas, por hacernos entender, Señor, el pecado de la incredulidad. Señor, mira mi corazón, mírame a mí en lo más profundo de mi ser, Papito Santo, y muéstrame en qué cosas no estoy satisfecho o satisfecha, qué cosas me han hecho dudar de ti, de tu palabra, qué cosas me han detenido de ese camino por donde voy, porque tú ya me sacaste de Egipto, Señor. Porque tú has puesto personas para que me ayuden en ese caminar. Pero cuánto me he detenido, porque he bajado la mirada de ti, porque he escuchado otras voces, porque no he creído para avanzar, bendito Dios. Hoy te pido perdón, Señor. Hoy te pido perdón si en mi corazón ha habido incredulidad en el transcurso de mi vida cristiana para no hacer tu voluntad, porque me has llamado también a las filas del servicio, a estar entre los líderes, entre las personas que también tú les has dado una posición para servicio, no para que se crean más que los demás. Pero me he quedado quieto, no he oído tu voz, he razonado, he querido seguir en el Egipto de mi vida, Señor, en mi pasado, deleitándome con las cosas del mundo, desobedeciendo la autoridad impuesta por ti, Señor. Tu misma autoridad, bendito Dios. Espíritu Santo, por eso hoy te pido, Señor, que mires mi corazón, que me hagas entender, Señor, que me reveles, bendito Dios, a mi corazón todas esas actitudes, conductas de las cuales debo salir, porque me tienen todavía en el Egipto, anhelando las cosas de mi pasado, queriendo volver a ellas en el presente, Señor. Espíritu Santo, haz que mi corazón se entregue a ti completamente, que yo crea en tus promesas día a día, que no dude de ellas, que no sea que esté entre los 10 que murmuraron, que hablaron mal, que murmuran en medio de la gente para desalentarla, que traen malos informes, que hablan mal de la tierra, de la iglesia, de las personas,
Señor, para desalentar, que no me halle yo entre esos 10, papá, porque en esos 10 podemos estar cualquiera de nosotros, en la murmuración, en el desaliento y en la incredulidad. La incredulidad que trae rebeldía, la incredulidad que hace que el corazón de Dios le duela, que en el corazón de Dios haya un lamento. Espíritu Santo, llévanos a ser agradecidos con todo lo que tú nos das, con tanto y tanto y tanto que recibimos de ti. Y qué más lindo, Señor, que disfrutar tu presencia. Donde tú estás, todo florece. Donde tú estás, hay gozo, hay paz, hay alegría, hay unidad. Hay deseos de vivir. Donde tú estás, Señor, está la vida. Por eso, papá, la incredulidad, desarráigala de nuestros corazones. Porque podemos, mire, ellos tenían al Señor en medio de ellos. Lo que vivió Judas igualmente. La incredulidad nos lleva a la misma muerte, a desechar las promesas, las bendiciones abundantes de Dios. Nos lleva a desechar lo que Dios nos está ofreciendo por mirar el mundo y sus deseos, la vanagloria de la vida. La incredulidad no me deja cambiar mi corazón. Y podemos tener al Señor allí junto a nosotros todos los días, pero seguimos actuando como si no lo tuviéramos. Seguimos teniendo sed y bebiendo de cisternas rotas que no contienen el agua de la vida. Seguimos caminando por caminos oscuros donde nos tropezamos día a día. Seguimos oyendo las voces de los rebeldes, de los que se levantan contra el mismo Dios, de los que dicen, ay, todos los días tú en lo mismo, todos los días tú en la oración, en esas cosas. Disfruta la vida, cuando la vida eres tú, Señor. Padre, mira mi corazón, que yo puedo hacer aún que mi familia también sea tragada por la tierra, Señor, misma, y se mueran vivos en sus mismas incredulidades, en sus mismos pecados. Yo puedo ser piedra de tropiezo para mi familia, Señor. Y todo lo que pueda haber obtenido, bendito Dios, queda sumido en nada. Puedo perderlo, Señor, si no camino de tu mano, creyendo en tus promesas. Por eso, papá, hoy decido creerte. Hoy decido caminar contigo, porque la fe es de decisiones. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a nuestra vida, por traer convicciones a nuestro corazón. Quiero caminar contigo todo el resto de mi vida y disfrutar tu presencia, Señor, porque tú eres el que me cobija en los momentos de frío y eres el que me da el aire fresco en los momentos de calor. Gracias, papá. Tu bendición sea el resto de este día con cada uno de nosotros y con todas las familias, Señor, en este día. Con los médicos, las enfermeras, con los que están saliendo de sus crisis de enfermedad, Señor. Tu mano de poder sea sobre todos. Y asimismo con nuestros hijos y nuestras familias. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dios me les bendiga. 6 de la tarde, oración de intercesión. Ayuno, un día de ayuno, miércoles, día de ayuno, a unirnos a ayunar, todos, 12 del día, la oración por el ayuno. Un abrazo.